buenos días, Dios los bendiga. Hoy miércoles 23 de febrero. Estamos hoy a miércoles 23 de febrero. Elevamos nuestra plegaria que interceda por nosotros hoy San Policarpo, obispo y mártir, en el año 155. Un hombre de Dios de ese proceso del inicio del caminar de la iglesia. 155, San Policarpo. Escuchamos la vida de los santos. Bendiciones a todos los que en este día cumplen años, a los que en este día es su santo. Dios los bendiga a todos, a todas, en el nombre de Jesús. A los que por ese nombre llevan los varones, Policarpo, femenino no lo hay, así que les invito a tener ese espíritu abierto en el Señor. Escuchamos esta alabanza y nos preparamos a tener ese encuentro con Jesús en este día de los santos y en la reflexión del día del Señor. Yo le canto y yo le danzo a mi Señor. Dando una vueltita, yo le canto y yo le danzo a mi Señor. Y yo le canto y yo le danzo y le doy mi corazón. Bueno, pues los grandes santos antiguos que escuchamos son gente de mucho
mucha fuerza, mucha firmeza. Los santos ya del 2000, 1000, 1500 son santos decididos en un momento, en un encuentro. Acordémonos que el inicio de este caminar católico cristiano es específicamente una convicción, una decisión. Va pasando los años y nosotros vamos relajándonos mucho. Tenemos convicciones en el momento y después de ese momento dejamos de tener esa situación decidida y firme. Los santos del inicio tenían una convicción profunda, una decisión. Y con ello no quiero decir que en el 2000, 1000, 1500, pues haya una persona que tuvo mucha convicción, mucha decisión. Claro que sí las hubo, pero han sido muy pocas y muy pequeñas. Pero hoy pidamos en el Señor ese caminar para entender este espíritu de San Policarpo, que el Señor bendiga a todos los que por ese nombre han llevado, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Policarpo significa el que produce mucho fruto de buenas obras. Poli, muchos, carpos, fruto. Eso es lo que significa. Policarpo tuvo el inmenso honor de ser discípulo del apóstol San Juan Evangelista, de esposa apostólica. Los fieles le profesaban una gran admiración y entre sus discípulos tuvo a San Irineo y a varios varones importantes más. En una carta a un cristiano que le había dejado la verdadera fe y se dedicaba a enseñar errores, le dice así San Irineo: esto no era lo que enseñaba nuestro venerable maestro San Policarpo, de la cual tú aprendiste. Yo te puedo mostrar el sitio en el que el santo acostumbraba sentarse a predicar, y todavía recuerdo la venerabilidad de su comportamiento, la santidad de su persona y la majestad de su rostro y la santísima enseñanza con que nos instruía. Todavía me parece estarle oyendo contar. Con él había conversado con San Juan y con muchos otros que habían conocido a Jesucristo, y repartía las palabras que habían oído de ellos. Yo puedo jurar que si San Policarpo oyera las herejías que ahora están diciendo algunos, se taparían los oídos y repetiría aquellas frases que acostumbraba decir: Dios mío, ¿por qué me has hecho vivir hasta hoy para oír semejantes errores? Y se habría alejado inmediatamente de los que afirmaban tales cosas y de los que hablaban de tal manera. San Policarpo era obispo de la ciudad de Esmirna, en Turquía, y fue a Roma a dialogar con el Papa Aniceto para ver si podía ponerse de acuerdo para unificar la fecha de la fiesta de la Pascua entre los cristianos de Asia y los de Europa. Y andando por Roma se encontró con un hereje que negaba varias verdades de la religión católica. El otro le preguntó: ¿me conoces? El santo le respondió: sí te conozco, tú eres el hijo de Satanás. Cuando San Ignacio de Antioquía iba hacia Roma, encadenado para ser martirizado, San Policarpo salió a recibirlo y besó emocionada las cadenas, y por petición de San Ignacio escribía una carta a los cristianos de Asia, carta que según San Jerónimo era sumamente apreciada por los antiguos cristianos. Los cristianos de Esmirna escribieron una bellísima carta poco después del martirio de este gran santo, y en ella nos cuenta datos muy interesantes. Por ejemplo, los siguientes: cuando estalló la persecución, Policarpo no se presentaba voluntariamente, no se presentó voluntariamente a la autoridad para que lo mataran, porque él tenía el temor de que su voluntad no fuera lo suficientemente fuerte para ser capaz de enfrentarse al martirio, y porque sus fuerzas
no eran ya tan grandes, pues era muy anciano. Él se escondió, pero un esclavo fue y contó dónde estaba escondido y el gobierno envió un piquete de soldados llevárselo preso. Era de noche cuando lo llevaron. Él se levantó de la cama y exclamó: hágase la voluntad, la santa voluntad de Dios. Luego mandó que le diera una buena cena a los que lo iban a llevar a preso y les pidió que lo permitieran rezar un rato. Pasó bastantes minutos rezando y varios de los soldados, al verlo tan piadoso y tan santo, se arrepintieron de haber ido a llevárselo preso. El populacho estaba reunido en el estadio y allí fue llevado Policarpo para ser juzgado. El gobernador le dijo: declare que el César es el Señor. Policarpo respondió: yo solo reconozco como mi Señor a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y añadió el gobernador: ¿y qué pierdes con echar un poco de incienso ante el altar del César? Renuncia a Jesucristo y salvarás tu vida. Al cual San Policarpo dio una respuesta admirable y dijo así: 86 años llevo sirviendo a Jesucristo y Él nunca me ha fallado en nada. ¿Cómo le voy yo a fallar ahora a Él? Yo mismo seré amigo de Jesucristo. Yo siempre seré amigo de Jesucristo. El gobernador le grita: si no adoras al César y sigues adorando a Cristo, te condenarás en las llamas. Y el santo respondió: me amenazas con fuego que dura un momento y después se apagará. Yo lo que quiero es no tener que ir nunca al fuego eterno que nunca se apaga. En ese momento el populacho empezó a gritar: ese es el jefe de los cristianos, el que prohíbe adorar nuestros dioses, que lo quemen. Y también los judíos pedían que lo quemaran vivo. El gobernador le hizo caso y decretó su pena de muerte, y todos aquellos enemigos de nuestra santa religión se fueron a traer leña de los hornos y talleres para encender una hoguera y quemarlo. Hicieron un gran montón de leña y colocaron sobre él a Policarpo. Los verdugos querían amarrarlo a un palo con cadenas, pero él les dijo: por favor, déjenme así, que el Señor me concederá valor para soportar ese tormento sin tratar de alejarme de él. Entonces lo único que hicieron fue atarlo las manos por detrás. Policarpo, elevando los ojos hacia el cielo, oró así en voz alta: Señor Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, yo te bendigo porque me has permitido llegar a este sitio y me concedes la gracia de formar parte del grupo de los mártires y me das el gran honor de poder participar del cáliz de amargura por su propio Hijo Jesús, por tu propio Hijo Jesús tuvo que tomar antes de llegar a la resurrección gloriosa. Concédeme la gracia de ser admitido entre los grupos de los que se sacrificaron la vida por ti, ya es que este sacrificio sea totalmente agradable. Yo te alabo y te bendigo, Padre Celestial, por tu Santísimo Hijo Jesucristo, a quien sea dada la gloria junto al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Tan pronto terminó Policarpo de rezar su oración, prendieron fuego a la leña y entonces sucedió un milagro ante nuestros ojos y a la vista de todos los que estaban allí presentes. Sigue diciendo la carta escrita por los testigos que presenciaron ese martirio. Las llamas hacían una gran circunferencia rodeando el cuerpo del mártir, y el cuerpo de Policarpo ya no parecía un cuerpo humano quemado, sino un hermoso pan tostado o un pedazo de oro sacado en un horno ardiente, y todos los de alrededor se llenaron de una agradabilidad de olor
como de un fino incienso. Los verdugos recibieron la orden de atravesar el corazón del mártir con una lanza, y en ese momento vio salir volando desde allí hacia lo alto una blanquísima paloma. Y al brotar la sangre del corazón del santo, enseguida la hoguera se apagó. Los judíos y paganos le pidieron al jefe de la guardia que destruyera e hiciera desaparecer el cuerpo del mártir, y el militar le mandó quemar. Pero nosotros alcanzamos a recoger algunos de sus huesos y los veneramos como un tesoro, más valioso que las más ricas joyas, y los llevamos al sitio donde nos reunimos para orar. El día del martirio fue el 23 de febrero del año 155. Esta carta, escrita en el propio tiempo en que sucedió el martirio, es una narración verdaderamente hermosa, provechosa. Concédenos el Dios Todopoderoso poder también nosotros como San Policarpo ser fieles a nuestro Señor Jesucristo hasta el último momento de nuestra vida. Bueno, pues hoy estamos celebrando a este hermosísimo santo que ofreció su martirio en el Señor, como Jesucristo en la preciosa sangre nos invita a sabernos ofrecer en esa gracia y en esa bendición. Así sea. El Señor esté con vosotros y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no era de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, ¿qué le puedo hacer ese espíritu de reflexión sobre el tema de esta reflexión que el Señor nos da en el Evangelio de San Marcos? Juan es un joven hermosamente lleno de Dios, un joven que observa que otro por ahí está expulsando a los demonios en el nombre de Jesús. Y por consiguiente se lo prohíbe. Juan, una persona que tiene un énfasis de celo, un énfasis de propiedad, un joven que tiene ese caminar del Señor. Jesús lo ama, es el Juan, el evangelista y apóstol. Y en ese momento de la cual pues se lo prohíben, es muy natural de que tú te sientas que es tuyo lo que haces en una parroquia, es tuyo lo que haces en un ministerio, en una situación, porque si no fuera tuyo no tuvieras ese énfasis, esa decisión, ese espíritu de puntualidad y de determinar a qué horas es. Pero tampoco es de reducirlo como una propiedad. Los carismas y los dones el Señor lo sabe a quién se los da, y por eso mismo tenemos que entender que no lo podemos reducir a que porque no estás en mi grupo no vas a poder hacer aquel carisma de oración. Porque no estás con nosotros, Dios no te va a llamar a hacer su obra. Hay que tener cuidado porque nosotros nos vamos encerrando en un esquema y vamos haciendo como un sector. Sí, así se llaman las sectas, van haciéndose un sector, pero ya no van viendo a Dios. Entonces, al momento de escucharlo Jesús, que se lo prohibieron, Jesús le dice con claridad: mira, quien no está conmigo, está contra mí. No se lo prohíban, porque quien haga las cosas en mi nombre no será capaz después de hablar en contra mía. No se lo prohíban. Entonces hay que ver que el Señor tiene más ovejas
que no son de nuestro redil. Muchas más ovejas que no son de este redil. Y las tiene bien listas para su obra. Muchos de nosotros no entendemos ese esquema, como que estamos cerrados. Muchos de los sacerdotes somos muy erróneos en eso. Mi parroquia, y no entiende qué es la iglesia en general, amplia, muy amplia el sentido. Y esa situación va haciendo la misma énfasis de que te lo prohibimos. Te prohíbo que vayas a aquel retiro. Ya sabrán por dónde voy. Te lo prohíbo que vayas a servir a aquella parroquia. Entonces, esa situación está en el Evangelio. En el Evangelio de hoy, que el Señor tiene abierto un campo mucho más grande que las limitaciones de tu pastoral, que las limitaciones de tu ministerio. Y realmente la iglesia es mucho más grande que nuestro pensamiento. Y las acciones propiamente de gracia y bendición son mucho más grandes que nuestras acciones pastorales. Y entonces Jesús nos dice, no se lo prohíban. No se lo prohíban porque no hay quien proclame en mi nombre, expulsen demonios en mi nombre. Porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre y luego sean capaces de hablar mal de mí. ¿Cómo vas a hablar en el nombre de Jesús viendo que cuando hablas en el nombre de Jesús las obras se están realizando, los milagros se están realizando y después seas capaz de hablar mal de mí? Bueno, pues realmente Jesús nos está indicando que muchos de nosotros pues realmente tenemos ese caminar de estar con Él en la misa, confesarnos constantemente, y pues después tenemos unas ideas medio sentimentalistas, inclinados a defender nuestros sentimientos y no la verdad. Sí, defendemos nuestros sentimientos y no la verdad. Hay algunos entre cada uno de nosotros que desde el punto de bajo nuestros sentimientos tenemos decisiones equivocadas. Bajo nuestras emociones, si yo estoy enojado, mis decisiones son equivocadas. Si estoy violento, mis decisiones son equivocadas. Si estoy con una inclinación, un vicio, una pasión, mis decisiones son equivocadas. Y siempre tenemos que tener el discernimiento bajo la presencia del Espíritu Santo. Por eso mismo, cuando nosotros estamos en esa situación de ver como Juan, que se lo prohíben, o de creer que nada más nosotros tenemos los carismas y los dones, o de creer que nosotros tenemos la razón absoluta y máxima, pues estamos mal, porque el Señor nos habla donde sea, y en un lugar particular y propio es en la Santa y Sagrada Eucaristía. Y en ese lugar nos habla el primer parlante, el primero que el Señor nos habla es enfrente de él, llamado el sacerdote. Es el original, el propio. Ahora, no con esto quiero decir que no te vaya a hablar a través de la catequista. Claro que te va a hablar a través de la catequista. Claro que te va a hablar a través de la legionaria. Claro que te va a hablar a través de un envío. Ahora te está hablando allá en el Infonavit Buenavista con el visiteo, el envío que está el Señor haciendo a cada uno de los hermanos que están ahorita comenzando un proceso de misión. Están visitando a la comunidad en sus diferentes etapas primero para recordarles el miércoles de ceniza que se va a celebrar pronto, y a ellos están indicándole el horario. Segundo, para recordarles el Vía Crucis, que ya está viernes con viernes en ese caminar. Y tercero, pues ver y monitorear pues qué enfermos tenemos cerca para poder tener esa situación de pastoral de la salud en la gracia del Señor. Y cuarto, específicamente, es hacer una pesca, invitarlos a ser parte de este caminar de la Santa Madre Iglesia y pedirles al Señor que nos mire con su presencia y bendición. Bueno, pues eso ya se está haciendo en la parroquia. Y de esa forma, pues el Señor nos está invitando a tener ese espíritu de darnos cuenta de que es una acción, pero no es la máxima.
Y quiero decirte que el Espíritu Santo nos puede seguir moviendo, nos debe, y al momento de seguirnos moviendo nos hace sentir esa presencia. Por eso todo en el nombre de Jesús es un camino continuo y constante. En el nombre de Jesús es una gracia divina. Yo te pido en el nombre de Jesús a que lo que estés haciendo como alguna pastoral, lo que estés haciendo en una misión, lo que estés haciendo en una oración, pues no te creas que es lo máximo. Acuérdate que el Señor invita a que te des cuenta que enfrente de ti te voy a poner a otra persona que pueda hacerlo probablemente mejor. Y ahí es donde se va a ver lo máximo. La humildad, la sencillez, el espíritu del Señor. Por eso mismo, cuando Jesús le mostró a Juan que afuera del rebaño de los discípulos estaba uno que estaba expulsando su nombre, es porque quiero observar que nosotros nos vayamos acoplando a aquellos que el Señor ha llamado sin ser discípulos, ha llamado por su Santo Espíritu. Y el Santo Espíritu es verdaderamente el maestro más fino que pueda haber. ¿Por qué? Porque el Santo Espíritu solamente toma a los alumnos que tienen una suma obediencia. Sí, el Santo Espíritu toma a los alumnos que tienen una fina y hermosa obediencia. Pues tú y yo obedecemos a través de los sacramentos, de los mandamientos, y obedecemos. Y a lo mejor a veces también estamos con un espíritu de rebeldía. Pero cuando hay uno que está bien afinado en el Espíritu de Dios y no falta la Eucaristía y sabe quién está enfrente de la Eucaristía y no falta su confesionario y sabe quién lo va a redimir y quién lo va a perdonar, pues ese que tiene esa situación fuerte del Espíritu Santo, ese es discípulo de la cual está fuera del grupo ese, de la cual Juan reprende y prohíbe. Y le dice Jesús, no se los reprenda, porque quien no está a nuestro lado no puede estar en contra. Quien no está proclamando mi nombre, al rato no puede estar en contra de mi nombre, porque ha visto que bajo mi nombre la obra del Señor se realiza. Bueno, pues hermanos, hoy en esta mañana de gracia y bendición les invito a tener abierto nuestro corazón y a disponernos en su presencia. Hoy, miércoles, en el Señor, bendecidos sean. Dios los bendiga, el Señor los guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz miércoles para todos, familia.